Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana. Vamos a seguir con el tema de la crisis migratoria que hay en México, en el sureste mexicano, con la llegada de centroamericanos al país. Y pues estas imágenes que ya le presentamos al inicio del programa de integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, pues en algunos casos agrediendo a los migrantes centroamericanos. Vamos a platicar de esto y de lo que hay detrás de la política migratoria del gobierno mexicano. Vamos a platicar vía Zoom con el doctor Tonatiuh Guillén. Él es especialista precisamente en estos temas migratorios. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por invitarme. Pues hay una crisis, podemos considerar que hay una crisis migratoria en el sureste de México con esta llegada de los migrantes y pues la represión que hemos visto en algunos casos por parte de las autoridades mexicanas. El concepto habría que ajustarlo también, Mario, porque en realidad es una crisis más humanitaria que de carácter migratorio. Ahí hay una situación en donde tenemos pues uno de los picos más altos en mucho tiempo de personas buscando refugio. Esto hay que subrayarlo porque no son simples migrantes económicos, que es el que hemos hecho durante mucho tiempo, incluso los mexicanos, no es el circuito laboral, es una movilización que tiene una complejidad mucho mayor, que es el de la protección de la vida, por diferentes factores. Hay también diferentes contextos por las nacionalidades que están involucradas, pero el punto común es la parte de búsqueda de refugio y de protección internacional. Y sí estamos en uno de los picos más altos, y por el otro lado lo que vemos pues es también uno de los picos más altos, pero del lado agresivo de contención de la política migratoria mexicana. Estamos viendo pues una reacción muy dura, muy agresiva de la Guardia Nacional, que tiene atribuciones de control migratorio. Eso es parte de la ley de la Guardia, así se estableció, y también por parte del Instituto Nacional de Migración, que es su tarea, pero aquí lo que estamos viendo ya no es solamente el control, sino también una contención muy agresiva que en muchos casos raya en conductas pues francamente ilegales por parte de las personas que intervienen en estos operativos. El gobierno mexicano ha endurecido definitivamente pues esta política migratoria anti-inmigrantes, vamos a decirlo así, porque Estados Unidos pues es uno de los temas que más le interesa al gobierno de Joe Biden. Lo vimos también con Donald Trump. Este próximo jueves el canciller Marcelo Ebrard viaja a Estados Unidos a reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. Seguramente uno de los temas centrales que estarán en la mesa en este diálogo de alto nivel será el asunto migratorio. Hay una presión clara de los Estados Unidos y México está cediendo de más. ¿Cómo se puede leer lo que sucede con Estados Unidos y México y su política migratoria? Primero hay que hacer también un matiz ahí, Mario, porque esta contención tan agresiva está focalizada sobre el grupo de migrantes visible, sí, el que se mueve y se atreve a caminar en una caravana. Este grupo es un grupo muy pequeño con relación al total. En otras palabras, tenemos una contención focalizada sobre esta población visible y una contención pues ineficaz o inexistente para el grupo mayor, que es muchas veces superior a este número. En un día, Mario, tenemos 3 o 4 mil personas que se mueven a través del país y que llegan a la frontera de México, la norte y sur de Estados Unidos. Esos 3 o 4 mil por día explican que el acumulado de un mes como julio y agosto muy probablemente también supere 200,000 personas arribando esa frontera. Entonces vemos que la política de contención pues está muy concentrada en esta población visible y nada concentrada en la otra población que está en el contexto de los traficantes de personas, quienes pueden traficar y
Y hacer esta logística tan compleja para mover a tantas personas, pues son bandas criminales definitivamente, y sobre esas es donde debiera estar focalizándose el esfuerzo. Y lamentablemente no vemos que sea así. Son aproximadamente, yo calculo, $1,000 millones solamente en un mes el que estos grupos criminales obtienen explotando a personas en esta necesidad. Entonces, esa política de contención, pues hay que separarla en esos dos escenarios. Y del otro lado, efectivamente, México pues asumió un rol muy duro, muy de alineamiento con lo que estableció con el gobierno de Trump y su objetivo de cerrar la frontera de Estados Unidos a la migración y refugio. Y sí nos convertimos en un aparato de control muy fuerte después de los acuerdos de junio del 19. Y reitero, sobre todo con el rol que se le dio a la Guardia Nacional, entonces el aparato físico, operativo, militarizado de control, pues es enorme y pues está en la naturaleza de las Fuerzas Armadas el ejercicio de la fuerza. Perdón la observación así tan simplona, pero el ejército y la Guardia Nacional pues tienen en su naturaleza pues una función de fuerza que no pueden omitir. Se han violado los derechos humanos de los migrantes, como pues se expone en estas imágenes con las caravanas que se han reprimido por parte de los integrantes del Instituto de Migración y de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador lo negó apenas la semana pasada en su tercer informe de gobierno. ¿Qué otras instancias internacionales pueden pues tener voz con respecto a lo que sucede en México? Digamos, ¿qué tan grande puede convertirse esta crisis en términos de imagen y de derechos humanos para el gobierno mexicano? Pues ya es problemática, Mario. Ya hay varios organismos de Naciones Unidas, incluyendo Amnistía Internacional y organismos como ACNUR, solicitando al gobierno mexicano un cambio en esta agresividad, porque sí, efectivamente hay violación de derechos y sobre todo, reitero, cuando se trata de personas que están buscando refugio y que son retornadas a sus países o simplemente dejadas en la frontera de México con Guatemala sin el procesamiento de su demanda, ni por México ni por Estados Unidos, porque también Estados Unidos está regresando a estas personas desde el sur de Texas hasta Tapachula o Villahermosa por vía aérea, y México se encarga de moverlos a la frontera con Guatemala sin procesar su solicitud. Esta medida tan drástica, pues sí viola todos los principios internacionales de no devolución y de protección de refugiados. ¿Qué va a suceder en las próximas semanas, meses, con el asunto de los migrantes centroamericanos? Porque pues es una crisis, como ya nos decía doctor, no solo migratoria, sino humanitaria, que no puede aguantar mucho tiempo, ¿no? El gobierno federal, sobre todo el presidente López Obrador, que se ha pues, manifestado una y otra vez con respecto a los migrantes, los llama hermanos, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que se refuerce este plan integral económico para pues, evitar que haya este flujo cada vez más grande de migrantes centroamericanos que cruzan por México. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es lo que usted considera que va a pasar en los próximos meses con respecto a esta crisis? Yo soy algo pesimista, Mario, y creo que va a haber una continuidad de estas medidas, tanto por parte de Estados Unidos como por México. Y lo lamento que así sea, pero también hay que abrir un espacio al optimismo y pensar que esta coyuntura puede ser la que detone un cambio de paradigma en el tratamiento de la migración y refugio, pero para toda la región. Sí. Pensando desde el sur de México, pero también norte de Centroamérica y Estados Unidos, e incluyendo Canadá, y que pudiéramos avanzar a un pacto de América del Norte en materia de migración, refugio y desarrollo. Y también, junto con ello, que implicaría pues una visión estructural amplia, junto con ello, modificar los procedimientos de refugio. Hay una medida muy sencilla
en términos operativos y económicos, pero que requiere voluntad política muy, muy firme, que es la de empezar los procesos de refugio en Centroamérica y empezarlos incluso de manera amplia y consolidada en el sur de México. Sí. De esta manera no tendríamos un escenario de personas moviéndose de manera clandestina, nos ahorraríamos a las bandas de traficantes de personas que se mueven tan libremente, tendríamos que hacer un control de los flujos de dinero que están asociados al crimen organizado en esta actividad, pero sobre todo protegeríamos a las personas, tendrían certidumbre de sus procesos. Y esto serían medidas que se pueden ahora, hay la oportunidad de plantearlas como un cambio en el paradigma que nos saque de la contención y de las barreras y nos mueva al mapa de la protección de derechos, que es el que todos quisiéramos llegar. Pues sí, y además está todo este asunto de México como tercer país seguro precisamente para tener aquí a los migrantes que llegan a los Estados Unidos. En fin, ese es un tema que luego le entramos, se nos acabó el tiempo ahorita, doctor, pero muchas gracias por su análisis, doctor Tonatiuh Guillén, especialista en temas migratorios. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta pronto. Luego.